Declarada bien de interés cultural en 1931, la Catedral de Valladolid está inacabada. De hecho, se la conoce como la Catedral inconclusa. Su construcción arrancó en el siglo XVI y aunque se ha intentado en varios momentos terminarla, no ha sido posible. Hoy recorreremos el interior de la Catedral, pasearemos también por su exterior y sabremos cuáles son los proyectos de futuro, además de visitar el Museo Catedralicio Diocesano. La catedral tiene una importancia en el sentido religioso-litúrgica, en el sentido que es la iglesia madre de la diócesis, tiene que ver con la unión con el obispo, con el lugar de la enseñanza, y en sentido histórico pues es la heredera, o la sucesora mejor dicho, de la institución más antigua de la ciudad, que es la Colegiata de Santa María la Mayor, que es la institución que funda el conde Ansúrez en el año 1095. Que es anterior incluso al propio concejo. Es una catedral inacabada, eso le da una peculiaridad, pero también no sé si a su juicio cree que le resta valor a la catedral. Estamos acostumbrados a ver las catedrales como edificios completamente acabados. Además tenemos en la misma región pues catedrales maravillosas, patrimonio de la humanidad, entonces en ese sentido no se puede comparar. Sí que es cierto que es el prototipo de una época, la época de la Contrarreforma de Trento, un edificio muy romanista, como intentando ir a lo esencial de las cosas, no cargar en la decoración que había sido el plateresco, ir a lo esencial. Era como una afirmar la fe desde el punto de vista arquitectónico. Y luego como muy racional. La planta es una planta tremendamente racional, la que hace Juan de Herrera, con una serie de medidas muy calculadas, llegando a eso que llamaban la proporción áurea, y que es el gran ejemplo en edificio para muchas catedrales de América y también de otros edificios como por ejemplo la Basílica del Pilar. Bueno, le decía que Juan de Herrera también intentó terminar, había estado haciendo el monasterio del Escorial en Madrid, vino aquí y su proyecto tampoco concluyó, hubo un montón de problemas, entre ellos la orografía donde se asienta la catedral, la situación económica. ¿Está maldita la catedral en ese sentido? No, surge en una época quizá un poco tardía, y tampoco tiene los recursos que podían tener otras diócesis antiguas. Como decía, Juan de Herrera lo que diseña no es una catedral, sino que es la cuarta colegiata. Valladolid todavía no es diócesis, hasta que después Felipe II consigue del Papa erigir la diócesis arrancando trozos fundamentalmente de Palencia y un poco de Salamanca, pero es una diócesis muy pequeñita, tampoco tiene recursos para grandes cosas. Sí que el rey da unos recursos que eran las cartillas que llamaban para enseñar el catecismo en América. Había un privilegio de impresión, que esos derechos reales, podríamos decir, ese copyright viniese a Valladolid. Pero bueno, como siempre surgen copias y tampoco... Bueno, Juan de Herrera se encuentra hecho parte de la tercera colegiata, la segunda son las ruinas que luego veremos, y que es la que empieza Diego de Riaño, en el primer tercio del siglo XVI. Solo se estaban hechos unos pilares de la primera parte, de la parte de la fachada, que quedan embutidos dentro de lo que va a ser luego la fábrica de Herrera. El hecho de donde está ubicada en pleno casco histórico, pero muy rodeada de edificios, hace que tampoco se la pueda contemplar, como ocurre en otras catedrales, en otros sitios, ¿no? Que está la catedral como protegida, con mucho espacio. Bueno, nos asentamos en lo que era el casco medieval. Entonces, si nos damos cuenta, las catedrales góticas en principio tampoco tienen perspectivas. Las plazas que podemos ver rodeando muchas catedrales son productos de demoliciones fundamentalmente en el siglo XIX, ¿no? O sea, digamos que el goticismo o las iglesias románicas son como una sorpresa al salir de un callejón. Aquí por las proporciones esto pues llamaba una gran plaza, pero esa gran plaza pues nunca se llevó a hacer. Sí que uno de los proyectos del concurso nacional de 1942, que se convocó para ver el modo de terminarla, hay uno de los proyectos que sí que manifiesta una gran plaza alrededor de la catedral, pero supone desaparición de bastantes manzanas de casas. Una situación que entonces no se acometió y que evidentemente... Hoy no se puede. Hoy tampoco se podría llevar a cabo, ¿no? Hoy por otras razones.
según el plano de Herrera, habría sido la iglesia más grande de España. La iglesia más grande de España. En aquel momento habría sido la segunda del mundo, detrás de la Basílica de San Pedro de Roma. Longitud tenía 40 codos más que la nave de la Catedral de Toledo, que es la más larga. Ahora mismo tenemos de longitud unos 50 metros de nave, teniendo en cuenta que falta el crucero y otro tanto como lo que he construido. Y se nota mucho la desproporción de estar inacabada porque es más ancha que larga. Contando las capillas, tiene más anchura la catedral que longitud. Se consagra en el año 1667, se dedica al culto y se hace el cierre provisional que tenemos donde se encuentra el retablo de Juan de Juni, el retablo de la iglesia de la Antigua. Un retablo que no estaba aquí al inicio, Sí. Se trajo cuando la iglesia de Juan de Juni quedó un poco descubierta y ante el miedo de que se lo pudiesen robar, se trajo aquí. ¿Qué valor tiene este retablo? Pues es uno de los mejores retablos del manierismo español. Es una obra completa de él, a diferencia del de la Catedral de Burgodiosma, por ejemplo, que es parte de Picardo y parte de Juan de Juni, y es una obra magnífica, pero muy pequeña para este espacio. Son escenas fundamentalmente de la vida de la Virgen, que es a la que está dedicada. La catedral tiene el título de Nuestra Señora de la Asunción, aunque la figura de la Virgen que aparece en el retablo mayor es la Inmaculada. Antes hemos hablado también del conde Ansúrez, que precisamente está aquí enterrado. Sí. Cuando se trasladó el culto de la antigua colegiata a la catedral, se trasladaron también los restos del conde Ansúrez. Después la iglesia de la colegiata se demolió. Es un sepulcro muy sencillo, nos hablan de un sepulcro antiguo que hubo, pero no sabemos en qué época, con una efigie de alabastro, y esto lo que tiene es una imagen yacente de madera del siglo XVI, rodeada también por una verja del siglo XVI, y un cuadro de San Miguel Arcángel muy deteriorado, del siglo XVI, una tabla, y los escudos hackeados en oro y negro en realidad de los condes de Urgel, de los descendientes del conde Ansúrez. Y el epitafio, que históricamente siempre estuvo. El que tenemos es una copia del siglo XIX, pero el texto aparece ya en libros del siglo XVI como ejemplo de epitafio. Es una zona que está deteriorada, en la que es necesario intervenir, ¿no? Estaba previsto hacerlo, pero de momento... Sí, con el motivo del noveno centenario del conde Ansúrez sí que tuvimos bastantes reuniones en el ayuntamiento con la Junta de Castilla y León, y también el Cabildo de la Catedral y el Ayuntamiento y la Asociación de Amigos de la Catedral, pero al final, aunque está aprobado por patrimonio de la Junta de Castilla y León, no se ha materializado todavía la realización. ¿Qué es lo que está previsto hacer en ella? Bueno, hay que sanear todo el muro de la capilla, que tiene bastantes humedades, y luego lo que es la consolidación de los elementos muebles, o sea, tanto la figura de madera, la reja y el cuadro de San Miguel. Estamos hablando de un edificio de grandes dimensiones, a pesar de no estar terminado. Me imagino que las labores de conservación serán también complicadas y costosas, evidentemente. Sí, evidentemente aquí cuando hay un problema, por ejemplo, de andamios, nos vamos a 35 metros de altura de la nave, que no tiene ninguna iglesia de la provincia, vamos. Sí, una forma curiosa de apreciar las dimensiones es si nos subimos a las tribunas que hay encima de las capillas. Ahí que estás como a 15 metros de altura del suelo, te das cuenta de lo que tienes por debajo y lo que tienes encima. ¿Es una gran desconocida la catedral por parte de los vallisoletanos? Sí, entre otras cosas porque consideramos que es fea. Al tener poco adorno por el propio estilo, no puedes ir buscando pues una portada gótica con unos pináculos, con unas figuras preciosas. Las capillas no están mal, o sea, tienen buenos retablos barrocos, pero es cierto que sí que nos hace falta pues invertir más en iluminación, en conservación. De estructura está bien. Pero, por ejemplo, el tema del pavimento. El tema del pavimento pues también estamos muy condicionados por la Junta de Castilla y León, por las leyes de patrimonio. Herrera, en su plano, el coro le tenía en la cabecera, pero lo usual en las catedrales españolas era el coro en medio de la nave. Y cuando se dedicó la catedral en 1667, pues también estuvo el coro en medio de la nave. En el segundo tramo, según entramos, desde la puerta, se colocó el coro de Antigua Colegiata, luego el de San Pablo, que es el que actualmente hay, y en el siglo XVIII se colocó una gran reja de hierro entre estas dos pilares. De hecho, se notan... Sí, se notan los enganches.
y esa reja se encuentra en el Metropolitan de Nueva York. A los lados, entre los arcos, se encontraba el órgano neoclásico, luego con la maquinaria de Mezúa, que es el que se conserva sobre la portada ahora, y al otro lado se trajo el órgano de San Benito, después de la desamortización. Todo esto cambia en 1923, se entendía que tenía que tener más capacidad la catedral, se lleva el coro a la cabecera y se sube el órgano encima de la puerta y se trae el retablo del antiguo. Son todos movimientos asociados a momentos históricos. Sí. Hoy, por ejemplo, no sería posible tampoco, por las leyes de patrimonio. Ajá. ¿Las leyes de patrimonio marcan mucho el devenir de un edificio como es el de la sobre catedral? todo porque las catedrales son bien de interés cultural. Este es monumento nacional desde no me acuerdo qué año, pero ahora entra la categoría de bien de interés cultural que tiene la máxima protección. Un bien de interés cultural que también permite que se conserve mejor, aunque ponga sus dificultades en el día a día, a lo mejor en determinadas realizaciones. Puede tener más facilidades a la hora de solicitar ayudas, que un edificio tan grande como este siempre es importante. Y bueno, el Museo es diocesano y catedralicio porque hay piezas de la catedral y piezas de la diócesis. Esto es un acceso que es la anchura de uno de los pilares del crucero. Es un pasillo simplemente. Y aquí pues hay piezas interesantes. Este trozo de sillería que es del Colegio de San Gregorio, esa puerta que está hecha con respaldares de la sillería gótica de la Colegiata y este vargueño italiano en carey y bronce que tiene las escenas pintadas en cristal por el revés. Es un vargueño fantástico del siglo XVII. Y además con un montón de detalles en cada uno de los pasajes, por lo que vemos. Sí. Y luego estos cuadros, tanto los floreros como los dos retratos que hay, son del antiguo Colegio de Niñas Huérfanas, que se derribó en los años 60. Estaba en la calle San Ildefonso, esquina del Paseo Zorrilla. La verdad es que la entrada impresiona. Muy bonita es la zona del techo abovedado. Eso es lo que queda de la antigua colegiata. Son capillas del siglo XIV, capillas funerarias que rodeaban el claustro. Como la catedral no se acabó, en esta parte vinieron entonces las dependencias auxiliares, la sacristía, la sala capitular, y se mantuvo así hasta el año 1965, en que se abre el Museo Diocesano. Hay piezas desde el siglo XIII, por ejemplo, estos sepulcros del monasterio de Santa María de Palazuelos, en Corcos, a piezas del siglo XVIII. ¿Cuál es la pieza más valorada que tenemos aquí en cuanto a la historia que tiene o al autor que la creó? El Ecce-Homo de Gregorio Fernández, que procede de la parroquia de San Nicolás. Este le compró el museo en los años 70 a la parroquia. Es una de las mejores imágenes de Gregorio Fernández. También pues piezas de... Está el San Martín con el pobre, es la primera pieza que firma Gregorio Fernández, como maestro, digamos, que firma un contrato, que procede de la parroquia de San Martín. Y luego piezas curiosas. Bueno, también está la cabeza de San Juan Bautista, de Juan de Juni. Y piezas curiosas, pues el Cristo de la Cepa, que tiene una leyenda, procede del monasterio San Benito, que en realidad es una raíz de una cepa. Tenía cofradía en el monasterio San Benito, del gremio de vinateros. Bueno, se narra como la procedencia es de un arzobispo de Toledo, protector del monasterio, que lo donó. Y hay como dos versiones, una que la encuentra un judío arando en el reino de Toledo y otra que fue un regalo del emperador de Constantinopla cuando estuvo embajador. Tenemos ahora detrás de ti la cabeza de San Juan Bautista, la obra de Juan de Juni del año 1544, como indica ahí. La verdad es que solo la cabeza, pero llena transmite, tiene energía, tiene fuerza. Sí, es muy similar al Ecce-Homo, que también el busto del Ecce-Homo de la Cartuja de Aniago, que también está aquí, o a la cabeza del entierro de Cristo que está en el Museo Nacional de Escultura. Son muy similares, o la del propio Cristo del Calvario del retablo de la catedral. Continuamos la visita por lo que es este museo. ¿Qué precio tiene? Las personas que quieran venir, no sé qué horarios hay de visitas. Pues el horario, quitando los lunes que está cerrado, es de 10 a 1:30 por la mañana y de 4:30 a 7 por la tarde. La entrada general son 3 euros.
la reducida a 1,50 y luego hay entrada gratuita pues para jubilados y niños y tal. Tenemos aquí un retablo de Santana. Sí, el retablo de Santana, este procede de la antigua también, de la capilla de los Tobar, luego estuvo en el seminario, en el antiguo seminario donde está ahora el hospital clínico. Y el frontal de azulejería, que es fantástico, del siglo XVII, de Talavera, que procede de la antigua iglesia de San Antón, que tampoco existe. La cercanía con la iglesia de la Antigua vemos que hace que muchas de las cosas que estaban ahí ante el riesgo que corrían se trasladasen aquí a la catedral solo por cercanía o no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Esta de hecho estuvo en el seminario durante 70 años. Cuando se fue a volver a colocar en el seminario nuevo no cabía. Es un retablo del maestro de Gamonal y la Virgen es una Virgen flamenca convertida en Inmaculada en el siglo XIX, por ser la titular del seminario. Está repintada. Los colores no son los colores ya no son los originales, ¿no? Que tenía. En esta última sala en la que accedemos, ¿qué es lo que podemos también contemplar? Pues hay orfebrería, fundamentalmente ropa litúrgica, y lo que más llama la atención es esta maqueta de la catedral, que no es el plano de Herrera. Las dimensiones sí, pero digamos la cúpula es una maqueta del siglo XVIII, de madera, es desmontable. La cúpula y las torres traseras no son según el diseño de Herrera. Las fachadas sí, la fachada delantera sería la fachada original. Pero bueno, nos podemos hacer una idea pero de lo que... las dimensiones son las de la catedral. Entonces, lo que hay hecho de la catedral ahora mismo es esto, 1/3. Y esta portada, la portada inferior. Lo que he hecho es esto, falta todo esto. Es una máquina muy grande. Una pena, ¿no?, que no fuese la realidad. Hombre, tampoco podríamos mantenerla, creo yo. Siempre es costoso estos edificios. Sí. Esta es una cosa muy curiosa, es un barro de Juan de Juni, una imagen de la Piedad en barro cocido. Igual que la orfebrería que hay. Este cáliz estaba hace poco en una exposición del centenario de la Catedral de Burgos, el cáliz de Fonseca del año 1500. Esos otros son de Pedro de Ribadeo, que es el mejor platero del siglo XVI en Valladolid. Hay una evolución de más gótico a más renacentista. Son cálices con tapa, vamos. Este es un portapaz parece que es de Pío V. Sí, de Pío V. Que está hecho en alabastro. Hay cosas curiosas. Curiosas y desconocidas para aquellos que no acceden al museo. Luego ropa litúrgica, casi todo es del siglo XVI lo que hay ahí. Cristos góticos. Luego de Alejo de Valle hay una buena colección que procede todo de Bolaños de Campos, pues están esos 4 padres de la iglesia, este entierro de Cristo también, hay mucha pieza. ¿Cuántas piezas alberga el museo ahora mismo? ¿Cuántas están exponiendo? Unas 200, más o menos. ¿Y hay algunas que no se pueden exponer por falta de espacio? Sí, bueno, y luego todo lo que hay en la catedral que no es del museo, en la sacristía, de cuadros y tal. Pero lo que es propiamente en el museo dispuestas unas 200 obras. La última capilla, que es la que tiene así el ambiente más funerario, que es la capilla de Santa Inés. Lo que más destaca es el descendimiento de Picardo, que procede de Medina del Campo. Este sigue mucho el sistema de las estampas medievales, que era el modo de comunicarse en aquella época, ¿no? No había fotografía, entonces las estampas era lo que generaba modelos. Está hecho modelo según las estampas. Es muy curiosa también esta Verónica con los 3 rostros de Cristo en el paño, que es de Felipe Gil de Mena, del siglo XVII. O este ángel, estaba en las edades del hombre en Lerma, en la exposición, la de Angeli, que también procede del Colegio de Niñas Huérfanas, que es Cristo muerto en los brazos de un ángel. Pues nos encontramos en las ruinas de la Colegiata de Santa María la Mayor. Aunque todo parece igual, son como 2 zonas diferentes. Tenemos el único resto que queda de la época del conde de Ansúrez, que es la torre románica. Es de finales del siglo XI, principios del siglo XII. El resto de los muros corresponden a la segunda colegiata que se edificó en el siglo XIII. Cuando esto durante muchos años fue la huerta de la catedral, y con eso se ajardinó en los años 80, se pusieron los cipreses como imitando los pilares de las naves. La puerta en origen estaba debajo de la torre
Después se abrió esta, que es la puerta de Cabañuelas, que daba a la calle Arcipreste Gandásegui, y estaba la puerta del claustro que daba a la Plaza Santa María y Plaza de la Universidad. ¿Esta zona es visitable? Sí y no. Quiero decir, habitualmente está cerrada. Si está la verja abierta, la gente puede entrar. Y luego sí que es cierto que en las actividades teatralizadas estas del ayuntamiento, generalmente sí que siempre habrá alguna actuación aquí, con lo cual es visitable. Igual que el verano pasado, este verano no ha podido ser, alcanzamos un acuerdo con el ayuntamiento en el que se organizaron varios conciertos aquí en las ruinas de la colegiata. No sé si en esta zona o sí sobre la plaza de Portugalete, creo que hay un proyecto en mente que se quiere ejecutar y que sería abrir un nuevo acceso, ¿no? Sí, lo que tenemos detrás, la torre y lo que pilla a mi derecha, es lo que es el Museo Diocesano. El Museo Diocesano actualmente solo tiene acceso por la catedral. Entonces lo que se trata es de tener un acceso independiente al museo. Una de las posibilidades que se barajan es hacerle por esta parte, que no tiene problema de accesibilidad, por Arcipreste Gandásegui, entrada a Puerta de Cabañuelas, sí que hay escaleras, o bien hacerle por Portugalete. La entrada posible estaría en aquel rincón donde está esa puerta y esa ventana, la antigua capilla de Santa Bárbara. Pero ese es un proyecto bastante avanzado, hablado con el ayuntamiento, pero todavía no hay nada en firme, digamos. Un nuevo acceso, un proyecto que hubiese supuesto derribar la mayoría de los edificios que están alrededor de la catedral y que nunca llegó a ejecutarse. Son algunas de las curiosidades que hemos conocido hoy en Descubre Valladolid. Eso sí, hay que decir que hemos dejado para otro programa monográfico una de las últimas joyas que se han incorporado al recorrido turístico de la capital vallisoletana, la Torre de la Catedral. Hoy nos hemos centrado en la SEO vallisoletana.